Hola a todos. En el presente video vamos a comenzar a estudiar las características principales y a conocer juntos qué fue la escuela atomista. Cuando hablamos de la escuela atomista, vamos a situarnos. Estamos hablando de filosofía antigua. ¿Por qué filosofía antigua? Porque estos señores que vemos aquí son los representantes de esta escuela atomista y pertenecen al siglo V antes de Cristo, momento en el cual se funda esta escuela. Pero para poder comprender un poquito más, vamos a romper el enigma y decir quiénes son estos señores. Por aquí tenemos al considerado por Aristóteles el fundador de la escuela atomista, es decir, a Leucipo. Por este lado tenemos a su discípulo, el señor Demócrito. Con respecto a la fecha de nacimiento de cada uno, hay una controversia. De Demócrito sí sabemos que nace aproximadamente en el año 460 a.C. en Abdera, ¿sí? Lugar donde luego se funda la escuela atomista. Con respecto a Leucipo, pasa como pasaba con Sócrates. Si ustedes recuerdan con respecto al video que hicimos de Sócrates, que muchos historiadores de la filosofía han considerado que Leucipo en realidad no existió, lo cual a nosotros nos genera algunas dudas. Preferimos creer que existió y que, claro, fue el fundador de esta famosa escuela atomista tan interesante. Leucipo, entonces, sí podemos afirmar que nació en el siglo V antes de Cristo, para poner claro un dato aproximado, y nace en Mileto. Como ustedes recordarán, Tales de Mileto también, Tales el famoso primer filósofo de la filosofía antigua. Muy bien, dejamos acá algunas notas biográficas. Es interesante que nosotros comprendamos que Leucipo, al ser el fundador, al ser el que originó la escuela atomista, dejó muchos huequitos en el pensamiento, en la teoría que propuso. Por ende, Demócrito, luego, una vez que muere Leucipo, toma la dirección de la escuela atomista, que repetimos se encontraba en Abdera, y va a agregar ciertos condimentos que faltaban para poder completar la teoría. Leucipo, Demócrito y todos aquellos filósofos que participaban de la escuela atomista. Y otro dato que no queremos dejar de lado es que Demócrito no es considerado un presocrático. Ojo con esto, es decir, no es considerado un filósofo anterior a Sócrates. Se dice inclusive que tenía una gran disputa con Platón, que eran así como enemigos con Platón. Nosotros lo comentamos como una notita de color dentro de nuestro video para que ustedes sepan un poquito más y desestructuremos un poquito esto de la filosofía. Pero ¿qué les parece si vamos ya mismo a conocer qué nos proponía esta escuela atomista hace tantos siglos atrás? Porque si yo les digo que está interesante, ustedes van a afirmarlo conmigo una vez que concluyan este video. Muy bien, lo más importante es que la escuela atomista tomó ciertos elementos de la tradición anterior, ¿sí? Vamos a poner aquí, escuela atomista. Y también es muy interesante que ellos van a dar una especie de nueva solución, van a encarar de diferente manera una problemática muy importante para aquel entonces y que hasta hoy en día en la historia de la filosofía sigue prevaleciendo, que es ni más ni menos que el problema de la universalidad, ¿sí?, del ser, y además el problema de la pluralidad de las cosas. ¿Cómo van a resolver los atomistas estos dos problemas? ¿Cuál es esta nueva solución que nos propone la escuela atomista? Bueno, no esperemos más y vayamos ya mismo a poner nuestra pantalla en limpio, porque les cuento que la física atomista nos cuenta que en el principio, ¿sí?, existía el ser material lleno. El ser material lleno. Ustedes vayan siguiéndome porque nosotros tenemos que ir paso por paso para comprender esto.
Entonces, en el principio existía el ser material lleno, que formaba, decían los atomistas, una masa compacta e indistinta. Formaba una masa compacta e indistinta, ¿sí? Dos características fundamentales de este ser material lleno primitivo. Muy bien. Ojo con esto, porque esto no termina aquí. Sigamos adelante, porque los atomistas nos dicen que no solo existía el ser material lleno, sino que también existía, por otro lado, un gran vacío, el gran vacío, que ellos identificaban con el no ser, ¿sí? Además de este gran vacío, y es muy interesante este concepto, existía lo que ellos llamaban el movimiento eterno. Ahora bien, nosotros tenemos tres elementos, como pueden ver. Tenemos el ser material lleno que formaba una masa compacta e indistinta. Tenemos el gran vacío, es decir, el no ser. Tenemos por otro lado el movimiento. Ustedes dirán, bueno, ¿qué hacemos con estas cosas? ¿Qué nos propone la escuela atomista? Les cuento que el vacío, para los atomistas, impulsado por el movimiento, va a penetrar en este ser material lleno. Es como si este fuera el ser material lleno y este gran vacío, vamos a ponerlo así, penetra en el ser, ¿sí? Al penetrar en el ser impulsado por este movimiento eterno, lo va a disgregar. Es decir, este ser se rompe y se forman corpúsculos pequeños, es decir, partículas pequeñas indivisibles. ¿Cuáles son estas partículas pequeñas? Así es, señores, los famosos átomos, ¿sí? Famosos átomos y de ahí el famoso nombre de escuela atomista. Y ahora que ya llegamos a los átomos, vamos a hacer un nuevo espacio y vamos a poner las características principales de los átomos. Los átomos para los atomistas son llenos, sólidos, cualitativamente idénticos, homogéneos, impasibles, así como también inalterables. Vamos a ir anotando. Muy bien, tenemos algunas de las características principales. No olvidemos poner también que son compactos. Muy bien. Ya que lo sabemos, hay que introducirlo para que a ustedes les quede bien completo el estudio de la escuela atomista. Los átomos son, según los atomistas, el elemento positivo del ser. Elemento, entonces, positivo del ser. Y, como pueden suponer, el gran vacío será, entonces, el elemento negativo del ser, ¿sí? Que desempeña, y importante este concepto, una función de disgregación del ser. Podemos poner disgrega el ser, ¿sí? Esa es básicamente su función, separando los átomos entre sí y así posibilitando el movimiento. Entonces, el vacío, ¿sí?, mezclado con los átomos en mayor o menor proporción, es la causa de las diferentes cualidades. Todo lo que está en la Tierra, todo lo que está en el mundo está formado por átomos. En mayor o menor cantidad se determinarán las cualidades de las cosas, ¿sí? Atentos con esto porque es bastante fácil, ¿sí? Muy bien. Vamos a agregar otro datito para cerrar nuestro video. Les cuento que el movimiento, los choques, ¿sí?, las agrupaciones y separaciones de los átomos están regidos por una ley fatal. Así es, recibe el nombre de ley fatal, ¿sí?, que es inmanente a la materia. Vamos a poner aquí, para no olvidar el concepto,
que rige el movimiento. Y es muy interesante concluir este video contándoles que esta ley fatal no tiene una finalidad, es decir, obra ciegamente. No tiene un telos, ¿sí? Lo cual es bastante interesante como concepto, es bastante novedoso para la época. Muy bien, en un segundo video, en un próximo video correspondiente a este tema, vamos a concluir contándoles un poquito de la ética atomista, de la teología atomista, qué era el alma para ellos, la muerte. Por eso los invito a que vean el próximo video para concluir con el estudio de la escuela atomista.